Hola, pequeño aventurero. ¿Estás listo para una historia que te hará volar la imaginación y te mostrará el poder de la fe? Hace muchísimo tiempo, en una tierra lejana, vivía un niño llamado Daniel. No era un niño cualquiera. Daniel amaba a Dios con todo su corazón, y lo que más amaba era la Biblia. La palabra de Dios la leía todos los días y sus palabras eran como tesoros para él. Pero un día la vida de Daniel cambió drásticamente. Un rey muy poderoso, Nabucodonosor, invadió su país y se llevó a Daniel y a otros jóvenes inteligentes y fuertes a su propio reino. Imagínate, Daniel era solo un niño, lejos de su hogar y de todo lo que conocía. En este nuevo lugar, Babilonia, todo era diferente. Había dioses extraños, costumbres diferentes y mucha gente que no conocía a Dios. Pero Daniel no se asustó. Sabía que Dios estaba con él. Y su Biblia era su guía. El rey quería que Daniel y sus amigos aprendieran las costumbres babilónicas. Quería que comieran la comida del rey, que era muy rica, pero que no era buena para ellos, porque había sido dedicada a otros dioses, y Daniel sabía que eso no le agradaría a Dios. Así que Daniel y sus amigos tomaron una decisión valiente. Le dijeron al jefe de los sirvientes: por favor, déjanos comer solo vegetales y beber agua. Después de 10 días, comparas cómo estamos con los otros jóvenes. El jefe no estaba seguro, tenía miedo de que se enfermaran. Pero Daniel confió en Dios y Dios le dio sabiduría. Después de 10 días, ¿adivina qué pasó? Daniel y sus amigos estaban más fuertes y saludables que los que comían la comida del rey. Era un milagro. Así, Dios mostró su favor a Daniel por su obediencia. El rey Nabucodonosor era un hombre con muchos problemas. Una noche tuvo un sueño que lo asustó mucho. Era un sueño tan extraño y confuso que no podía recordarlo bien, pero sabía que era importante, muy importante, así que llamó a todos sus sabios, a sus magos y a sus astrólogos. Les dijo: cuéntenme mi sueño y díganme lo que significa. Pero los sabios estaban en un apuro, no podían hacer eso. Le dijeron: oh, rey, nadie puede saber el sueño de otro. El rey se enojó mucho, muchísimo. Ordenó que mataran a todos los sabios de Babilonia, y entre esos sabios estaba Daniel y sus amigos. Pero Daniel, con su fe en Dios, no se rindió. Fue al jefe de la guardia del rey y le pidió un tiempo. Le dijo: dame un poco de tiempo, y le diré al rey su sueño y su significado. Daniel y sus amigos oraron a Dios con todo su corazón, le pidieron a Dios que les revelara el secreto, y esa noche, en un sueño, Dios le mostró a Daniel el sueño del rey, y también su significado. A la mañana siguiente, Daniel fue al rey. Le dijo: oh, rey, el Dios del cielo es quien revela los misterios. Y le contó al rey sobre una estatua gigante con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro. Luego, una piedra no cortada por mano humana golpeó la estatua y la hizo pedazos. El rey estaba asombrado. Era exactamente su sueño. Y Daniel explicó que cada parte de la estatua representaba un reino, y la piedra representaba el reino de Dios, que destruiría todos los demás reinos. El rey Nabucodonosor se postró ante Daniel. Estaba tan impresionado. Reconoció que el Dios de Daniel era el Dios verdadero, y nombró a Daniel gobernante de toda la provincia de Babilonia. Y también lo puso a cargo de todos los sabios. La fe de Daniel lo había llevado a un lugar de gran honor, y su Biblia, la palabra de Dios, siempre estuvo con él. Pero la vida de Daniel no estuvo exenta de más pruebas. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro gigante, y ordenó a todos que se inclinaran y la adoraran cuando escucharan la música. Si no lo hacían, serían lanzados a un horno de fuego ardiente. Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-nego, eran fieles a Dios, y se negaron a adorar la estatua de oro. La gente se quejó al rey y él se llenó de furia. Los llamó y les preguntó: ¿es verdad que no sirven a mis dioses? Denles otra oportunidad, si no se inclinan.
serán lanzados al horno. Pero Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron con valentía: «Oh rey, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiente. Si no lo hace, de todos modos, no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua». El rey se enfureció aún más, tanto que ordenó calentar el horno 7 veces más. Los hombres más fuertes del rey los ataron y los lanzaron al fuego. Pero algo increíble sucedió. El rey Nabucodonosor se levantó sorprendido y preguntó a sus consejeros: ¿No lanzamos a 3 hombres atados al fuego? Sí, oh rey. Respondieron ellos: pero veo 4 hombres sueltos caminando en medio del fuego, y el cuarto es como un hijo de los dioses. Era Jesús, el Hijo de Dios, que estaba con ellos en el horno. El rey se acercó a la puerta del horno ardiente y gritó: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Y que ellos salieron sin un solo pelo quemado. Ni sus ropas tenían olor a humo. El rey volvió a alabar a Dios y los ascendió en su reino. La fe de Daniel y sus amigos, apoyada en la palabra de Dios, los salvó. Pasó el tiempo y un nuevo rey, Belsasar, gobernó Babilonia. Era el nieto del rey Nabucodonosor. Una noche, el rey Belsasar dio una gran fiesta. Había muchos invitados y estaban bebiendo vino. Y para burlarse de Dios, el rey trajo los vasos de oro y plata, los que habían sido robados del templo de Dios en Jerusalén, y bebieron vino en ellos, alabando a sus dioses falsos. De repente, en medio de la fiesta, apareció una mano humana escribiendo en la pared del palacio. La mano escribía palabras misteriosas. El rey Belsasar se puso pálido, su rostro se llenó de terror. Sus rodillas chocaban de miedo. Llamó a todos sus sabios, magos y astrólogos. Les dijo: cualquiera que pueda leer esta escritura y decirme su significado será vestido de púrpura. Pero ninguno de ellos pudo leer la escritura ni entenderla. La reina, que era sabia, recordó a Daniel. Le dijo al rey: hay un hombre en tu reino que tiene el espíritu de Dios en los días de tu padre. Se encontró en él luz, entendimiento y sabiduría, así que llamaron a Daniel. El anciano y sabio Daniel. Daniel llegó y el rey le preguntó si podía leer la escritura. Daniel le dijo: tú, oh rey, te has engrandecido contra el Señor del cielo. Has profanado los vasos de su casa. Luego Daniel leyó las palabras en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y Daniel le explicó el significado, que era terrible para el rey. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en balanza y hallado falto. Uparsin, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y persas. Esa misma noche el rey Belsasar fue asesinado, y el reino fue tomado por Darío el Medo. La palabra de Dios se cumplió y Daniel fue su mensajero. Darío el Medo era un rey diferente y le gustaba mucho Daniel. Así que lo puso en un puesto muy importante en su reino. Daniel era el primero de los 3 presidentes que gobernaban el reino. Y Darío pensó en poner a Daniel sobre todo el reino. Esto no les gustó a los otros presidentes y sátrapas gobernadores. Estaban celosos de Daniel y querían deshacerse de él. Así que buscaron alguna falta en Daniel. Pero no encontraron ninguna. Daniel era un hombre íntegro, justo y leal, finalmente. Dijeron: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, a menos que la hallemos contra él en relación con la ley de su Dios. Así que se acercaron al rey y lo engañaron. Le dijeron: oh rey Darío, queremos que hagas un decreto, que cualquiera que en 30 días pida algo a cualquier dios o hombre, excepto a ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. El rey Darío, sin saber lo que tramaban, firmó el decreto. Era una trampa para Daniel, porque Daniel, como siempre, oraba a Dios 3 veces al día. Con las ventanas de su casa abiertas hacia Jerusalén, alababa a Dios. Cuando Daniel se enteró del decreto, ¿qué hizo? Siguió orando a Dios como siempre. No se escondió, no tuvo miedo. Los hombres envidiosos vieron a Daniel orando,
y corrieron al rey para acusarlo. «Oh, rey, Daniel no ha obedecido tu decreto. Ha orado a su Dios 3 veces al día». El rey se entristeció mucho porque quería a Daniel. Trató de encontrar una forma de salvarlo, pero no había. Las leyes de los medos y los persas no podían cambiarse. Así que, con el corazón apesadumbrado, el rey ordenó que trajeran a Daniel. Y lo echaron al foso de los leones. Pero el rey le dijo a Daniel: «Tu Dios, a quien tú continuamente sirves, él te libre». Pusieron una piedra en la boca del foso y la sellaron. El rey Darío se fue a su palacio muy triste. No comió, no escuchó música y no pudo dormir en toda la noche. A la mañana siguiente, el rey se levantó al amanecer y fue corriendo al foso de los leones. Con voz triste, llamó: «Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien tú continuamente sirves, ¿ha podido librarte de los leones?». Daniel respondió desde el foso: «Oh, rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño, porque delante de él fui hallado inocente, y tampoco contra ti, oh rey, he cometido mal». El rey se llenó de alegría. Mandó sacar a Daniel del foso inmediatamente. Y cuando lo sacaron, no tenía ninguna herida, porque había confiado en su Dios. El rey Darío ordenó que trajeran a los hombres que habían acusado a Daniel, y los echaron al foso de los leones, a todos ellos. Y antes de que cayeran al fondo, los leones se abalanzaron sobre ellos. El rey Darío escribió un decreto a todos los pueblos, diciendo que todos debían temer y reverenciar al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio permanecerá hasta el fin. Él nos libra y nos salva, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Así, Daniel prosperó durante el reinado de Darío y de Ciro el persa. Pero la historia de Daniel no termina aquí. Pequeño amigo, Daniel también tuvo muchas visiones de parte de Dios, visiones sobre el futuro, sobre reinos que vendrían y se irían, y sobre el reino de Dios que duraría para siempre. Dios le mostró a Daniel cosas asombrosas sobre cómo el mundo cambiaría y cómo su pueblo sería perseguido, pero también le mostró la esperanza del regreso de Jesús, que un día Jesús vendría a reinar y a establecer su reino eterno. Daniel escribió todas estas visiones en su libro, el libro de Daniel en la Biblia, y aunque algunas partes son difíciles de entender, nos muestran que Dios tiene un plan perfecto para el mundo y para todos nosotros. Daniel vivió una vida larga y llena de aventuras, siempre fiel a Dios, siempre con su Biblia en el corazón. Nunca se olvidó de orar, de confiar y de obedecer a Dios. Oremos, querido Dios. Gracias por la historia de Daniel. Nos enseña que, si confiamos en ti y seguimos tu palabra, la Biblia, siempre estarás con nosotros. Ayúdanos a ser valientes y fieles, a vivir de acuerdo con lo que nos enseñas. Que la historia de Daniel nos recuerde que contigo todo es posible. Amén. Bienvenidos al comienzo de todo, la creación maravillosa de nuestro Dios. Mucho antes de que existieran los juguetes, los dulces o incluso la televisión, había un tiempo en que la tierra estaba vacía y oscura. Pero no por mucho tiempo, porque el ser más grande y poderoso de todo el universo, Dios mismo, decidió crear un lugar increíble para vivir. Imagina esto: Dios, con solo hablar, hizo que la luz apareciera, separándola de la oscuridad. Fue el primer día. Luego hizo que un gran cielo azul se extendiera por encima de nosotros, como una manta gigante que nos cubre. Ese fue el segundo día, pero la tierra aún era un lugar un poco aburrido. Así que Dios, con su enorme poder, separó las aguas de la tierra seca, y aparecieron las montañas, los valles, los ríos y los mares. No solo eso, sino que también hizo brotar del suelo todo tipo de plantas, árboles enormes con frutas deliciosas, flores de todos los colores, hierba suave y verde. Todo era perfecto y hermoso.
Este fue el tercer día. ¿Crees que eso fue todo? Para nada. Dios siguió creando maravillas. En el cuarto día puso en el cielo algo asombroso, el sol para que nos diera luz y calor durante el día, y la luna y las estrellas para que brillaran en la oscuridad de la noche, cada uno en su lugar cumpliendo su propósito. Al día siguiente, el quinto día, el aire y el agua cobraron vida. Imagina ver peces de todas las formas y tamaños nadando en el agua y pájaros de plumas brillantes volando por el cielo cantando melodías hermosas. Todo se llenó de movimiento y sonido, y finalmente llegó el sexto día, un día muy especial. Dios dijo, hagamos algo aún más maravilloso. Y así creó a todos los animales que conocemos, desde los grandes elefantes y las feroces leones, hasta los pequeños conejos y las alegres mariposas. Cada criatura era única y perfecta a su manera. Pero la obra maestra de Dios aún no estaba completa. Él quería algo aún más especial, algo que pudiera amar y con quien pudiera hablar. Así que, con mucho amor y cuidado, Dios tomó un poco de polvo de la tierra y con sus propias manos formó al primer ser humano. Luego, sopló en su nariz el aliento de vida, y ese ser humano cobró vida. Se llamó Adán. Adán no era como los animales, era especial. Fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que podía pensar, sentir, amar y tener una relación especial con su Creador. Dios le dio a Adán un trabajo muy importante, cuidar de todo lo que había creado, y lo llevó a un lugar mágico que había preparado especialmente. Para él, este lugar especial no era un jardín cualquiera, era el jardín del Edén. Imagina un lugar donde cada árbol daba la fruta más deliciosa que hayas probado, donde las flores nunca se marchitaban, donde el sol siempre brillaba suavemente y donde los animales jugaban amistosamente. No había tristeza, ni peligro, ni nada malo. Era el paraíso perfecto. Dios le dijo a Adán, puedes comer libremente de cualquier árbol del jardín, de verdad, de cualquier árbol, excepto de uno solo, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de él, morirás. No era que Dios quisiera ser malo, sino que quería que Adán confiara en él y supiera que él era quien sabía lo que era mejor. Adán exploraba el jardín, feliz y asombrado por tanta belleza. Jugaba con los animales, les daba nombres a cada uno de ellos. Al león lo llamó rugidor, a la jirafa cuellilarga. Al pajarito cantor se lo pasaba genial, pero mientras ponía nombres a los animales, se dio cuenta de algo: cada animal tenía una pareja. El león tenía una leona, la jirafa una jirafa, el pajarito otro pajarito, y Adán estaba solo. Dios, que lo veía todo y lo sabía todo, se dio cuenta de que Adán estaba un poco solo. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Alguien que sea perfecto para él. Entonces Dios hizo que Adán cayera en un sueño muy, muy profundo. Mientras Adán dormía pacíficamente, Dios tomó una de sus costillas y con esa costilla creó a la primera mujer, la más hermosa de todas. Cuando Adán despertó y vio a esta nueva criatura, se llenó de alegría. Él dijo, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Adán la llamó Eva. Adán y Eva vivían en el jardín del Edén en perfecta armonía. No había vergüenza, no había culpa. Andaban desnudos sin sentir pena, porque no había nada malo en sus corazones. Eran amigos perfectos, se amaban, se cuidaban y, lo más importante, tenían una relación maravillosa con Dios. Dios venía a visitarlos al jardín en la brisa del atardecer y hablaban como los mejores amigos. Era un tiempo de pura felicidad y paz. Pero el Edén no era solo belleza y alegría. Había un ser muy astuto y malvado que no estaba contento con la felicidad de Adán y Eva ni con la relación que tenían con Dios. Este ser era una serpiente, pero no una serpiente común. Era el diablo disfrazado, y tenía un plan terrible para arruinarlo todo. Un día, mientras Eva estaba paseando sola cerca del árbol prohibido,
La serpiente se acercó a ella. No era una serpiente tonta, era muy inteligente y engañosa. La serpiente le dijo a Eva con una voz muy suave y engañosa: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Eva, que era un poco ingenua, le respondió: no, no es así. Podemos comer de todos los árboles, excepto del árbol que está en medio del jardín. Dios dijo: no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. La serpiente se rió con malicia, una risa que Eva no pudo escuchar, pero que era venenosa. Y le dijo a Eva la mentira más grande de todas: de ninguna manera morirán. Dios sabe que el día que coman de él se les abrirán los ojos y serán como dioses, conociendo el bien y el mal. ¡Qué mentira tan astuta! La serpiente quería que Eva pensara que Dios estaba escondiendo algo bueno, que Dios no quería que fueran tan sabios como él. Eva miró el árbol. Antes era solo un árbol más, pero ahora las palabras de la serpiente la habían hecho pensar. El fruto parecía bueno para comer, agradable a la vista y deseable para alcanzar la sabiduría. Era una trampa brillante para el diablo. Eva, en lugar de creer en Dios, creyó en la serpiente. Extendió su mano, tomó una de las frutas y la comió. Al instante no se convirtió en una diosa, ni sus ojos se abrieron para ver cosas maravillosas. Lo que sintió fue una sensación extraña, una que nunca antes había conocido: la vergüenza. Luego, Eva se acercó a Adán, que no estaba muy lejos. Le ofreció un trozo de la fruta. Adán, que había estado allí, que había escuchado las palabras de la serpiente y había visto a Eva comer, también tomó un trozo y comió. Al instante, los ojos de ambos se abrieron, pero no para ver cosas buenas. Se dieron cuenta de que estaban desnudos y por primera vez sintieron una vergüenza terrible. Se dieron cuenta de que habían desobedecido a Dios. Y el miedo los invadió. Corrieron y se escondieron entre los árboles del jardín, tratando de cubrir su desnudez con hojas de higuera. Cuando llegó la brisa fresca del atardecer, Dios, como de costumbre, vino a pasear por el jardín para hablar con sus amigos Adán y Eva, pero esta vez no escuchó sus voces alegres ni los vio salir a su encuentro. Dios llamó: Adán, ¿dónde estás? Adán, con la voz temblorosa, respondió desde su escondite: oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios, con el corazón entristecido, preguntó: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Adán, en lugar de asumir su responsabilidad, trató de culpar a Eva y hasta un poco a Dios. Dijo: la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios se volvió hacia Eva y le preguntó: ¿qué es lo que has hecho? Eva, también tratando de culpar a alguien más, respondió: la serpiente me engañó y comí. La tristeza de Dios era inmensa. Él había creado un mundo perfecto, un paraíso, y sus amados hijos lo habían arruinado por desobedecer una sola orden, y ahora sus corazones estaban llenos de vergüenza y culpa. Dios, que es justo y bueno, no podía simplemente ignorar la desobediencia. Había consecuencias. Primero, Dios habló con la serpiente, el engañador. Le dijo que sería maldita más que todos los animales, que se arrastraría sobre su vientre y comería polvo todos los días de su vida. Y lo más importante, Dios prometió que un día la descendencia de la mujer Jesús aplastaría la cabeza de la serpiente, el diablo. Fue la primera promesa de que Dios tenía un plan para arreglar lo que se había roto. Luego, Dios habló con Eva. Le dijo que sentiría mucho dolor al dar a luz a sus hijos y que su deseo sería para su marido, quien la dominaría. Era una consecuencia dolorosa de su desobediencia. Finalmente, Dios habló con Adán. Le dijo que por su causa la tierra sería maldita. Ya no daría sus frutos fácilmente. Adán tendría que trabajar muy duro, sudar y esforzarse para obtener alimento. La tierra produciría espinos y cardos. Y lo más triste de todo, Dios le recordó que había salido del polvo.
y que al polvo volvería. La muerte entró en el mundo por culpa de la desobediencia, aunque Adán y Eva habían desobedecido y las consecuencias eran graves. Dios todavía los amaba, sabía que se sentían avergonzados de su desnudez. Así que, con su propio amor, Dios hizo algo muy especial por ellos. Tomó pieles de animales y con ellas les hizo túnicas para cubrirlos. Esto fue un acto de amor y misericordia. Pero también fue el primer sacrificio, un animal tuvo que morir para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Esto les enseñó una lección importante: la desobediencia tiene un precio y a veces otro tiene que pagar por los errores. Pero el jardín del Edén, que había sido un lugar de perfecta comunión con Dios, ya no podía ser su hogar. Dios dijo: He aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Y ahora, para que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Así que, con el corazón roto, Dios los sacó del jardín del Edén, para asegurarse de que nunca regresaran al árbol de la vida y vivieran para siempre en su estado de pecado. Dios puso querubines, ángeles poderosos con una espada encendida que se movía por todos lados, custodiando el camino al árbol de la vida. Adán y Eva tuvieron que dejar ese lugar perfecto. Se fueron a una tierra donde tendrían que trabajar duro, donde habría dolor, enfermedad y finalmente la muerte. La vida fuera del Edén era muy diferente. Ya no tenían la misma cercanía con Dios que antes. El pecado había creado una barrera. Fuera del Edén, la vida era difícil, pero Adán y Eva no estaban solos. Tuvieron hijos. El primero fue Caín y el segundo fue Abel. Y a medida que la familia crecía, el pecado también empezó a crecer en el mundo. La historia de Caín y Abel es una historia triste de celos y violencia, donde Caín, por envidia, asesinó a su hermano Abel. Imagina la tristeza de Adán y Eva al ver el pecado causar tanta destrucción en su propia familia. A pesar de todo el dolor y la tristeza que el pecado había traído, Dios nunca dejó de amar a la humanidad. Él tenía un plan increíble para traer a la humanidad de vuelta a Él. Aunque la promesa de la serpiente aplastada parecía lejana, era la esperanza. Esta promesa significaba que un día Dios enviaría a alguien especial, su propio Hijo, para derrotar el pecado y la muerte de una vez por todas. Así, la historia de Adán y Eva es una historia de cómo comenzó el mundo, cómo el pecado entró en él y cómo se rompió la relación perfecta con Dios, pero también es una historia de la misericordia de Dios, de su amor que nunca se rinde y de la promesa de un Salvador. Aunque Adán y Eva no pudieron regresar al jardín del Edén, la historia de la Biblia nos enseña que Dios nos ama tanto que envió a Jesús, el verdadero Hijo de Dios, para que nosotros, los descendientes de Adán y Eva, podamos tener una relación con Él de nuevo y un día vivir para siempre en un lugar aún más hermoso que el Edén. Y esa es la parte más emocionante de la historia. Oremos: querido Dios, gracias por habernos creado, gracias por darnos ojos para ver el sol y las flores, oídos para escuchar el canto de los pájaros y las risas de nuestros amigos. Gracias por nuestras manos para jugar y abrazar, y por nuestros pies para correr y saltar. Gracias por hacernos únicos y especiales. Ayúdanos a cuidar todo lo que creaste, a obedecerte, a amarte y a amar a los demás, así como tú nos amas. La gigantesca aventura de Jonás, un profeta, un pez enorme y un viaje inesperado. Hace muchísimos años, en una tierra lejana, vivía un hombre llamado Jonás. No era un hombre cualquiera. Jonás era un profeta, lo que significaba que Dios le hablaba y le daba mensajes importantes para la gente. Un día soleado, mientras Jonás seguramente estaba tranquilo pensando en sus cosas, escuchó una voz que conocía muy bien, la voz de Dios, que le dijo con claridad: Jonás, levántate y ve a Nínive, esa gran ciudad. Proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mí. Uy, Nínive. Imaginen una ciudad enorme con calles bulliciosas, mercados llenos de gente y edificios altos,
Pero esta ciudad era conocida por ser un lugar donde la gente hacía muchas cosas malas, eran crueles. No respetaban a los demás y se habían olvidado de Dios. El corazón de Jonás dio un vuelco. Ir a Nínive, qué difícil misión. La gente de Nínive era conocida por no ser muy amigable con los israelitas, el pueblo de Jonás. Además, predicarles significaba decirles que se arrepintieran, y Jonás, en el fondo, no quería que se arrepintieran. ¿Por qué? Porque pensaba que si se arrepentían, Dios no los castigaría. Y él creía que merecían ser castigados por toda su maldad. Así que, en lugar de obedecer a Dios y tomar el camino hacia Nínive, ¿qué hizo Jonás? Exacto, huyó, se levantó. Pero no para ir a Nínive. No, Señor, se fue en la dirección completamente opuesta. Caminó y caminó hasta llegar a un puerto llamado Jope. En Jope encontró un barco que estaba a punto de zarpar hacia Tarsis. Eso era lo más lejos que podía ir en la dirección contraria a Nínive. Jonás pagó su pasaje y, con un suspiro de alivio, se metió en el barco pensando que así podría escapar de la presencia de Dios y de esa difícil tarea. El barco zarpó y Jonás, quizás un poco cansado de su viaje y de la preocupación, se acostó en lo más profundo del barco y se quedó profundamente dormido. Pero, ¿creen que uno puede esconderse de Dios? Claro que no. Dios lo ve todo y está en todas partes. Así que, mientras Jonás dormía plácidamente, Dios envió una terrible y gigantesca tormenta sobre el mar. El viento soplaba con una fuerza increíble, las olas eran como montañas que subían y bajaban. Y el barco se movía de un lado a otro como un juguete. Los marineros, que eran hombres fuertes y acostumbrados al mar, estaban aterrados, nunca habían visto una tormenta así. Lanzaban todo lo que podían al mar para aligerar el barco y evitar que se hundiera. Comenzaron a gritar y a rogar a sus propios dioses, pero nada parecía funcionar. El barco estaba a punto de partirse en dos. El capitán, desesperado, bajó a la bodega para ver si encontraba algo más que lanzar, y allí estaba Jonás roncando. El capitán no podía creerlo. ¿Qué haces dormido, holgazán?, le gritó. Levántate, invoca a tu Dios, quizás Él se apiade de nosotros y no perezcamos. Los marineros, convencidos de que esta tormenta no era normal y que había una razón especial para ella, decidieron echar suertes para ver por culpa de quién les había sobrevenido esa calamidad. Tiraron los dados o lo que usaran en esa época para echar suertes y adivinen qué. La suerte cayó sobre Jonás. Entonces se abalanzaron sobre él preguntándole: «Dinos, ¿por qué nos ha sobrevenido esta calamidad? ¿Cuál es tu ocupación? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres?». Jonás, con la cabeza gacha, confesó la verdad. «Soy hebreo y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Y estoy huyendo de la presencia del Señor». Los marineros se llenaron de un miedo aún mayor. Se dieron cuenta de que Jonás había desobedecido a un Dios tan poderoso. Le preguntaron: «¿Qué haremos contigo para que el mar se nos calme?», porque la tormenta seguía rugiendo con más fuerza que antes. Jonás, sabiendo lo que tenía que pasar, les dijo con tristeza pero con firmeza: «Tomadme y lanzadme al mar. Así el mar se os calmará, porque yo sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tormenta». Los marineros no querían hacerlo, a pesar de su miedo. Eran buenas personas y no querían echar a un hombre al mar. Remaron con todas sus fuerzas para tratar de regresar a tierra firme, pero la tormenta era demasiado poderosa. Finalmente, viendo que no había otra opción y que el barco se hundiría, clamaron a Dios: «Oh Señor, no permitas que perezcamos por la vida de este hombre y no nos hagas responsables de sangre inocente, porque tú, oh Señor, has hecho como te ha placido». Con el corazón apesadumbrado, tomaron a Jonás y lo lanzaron al furioso mar. Y justo en el momento en que Jonás tocó el agua, la tormenta se calmó. El mar, que antes era un monstruo de olas, se volvió liso y tranquilo como un espejo.
Los marineros se llenaron de asombro y adoraron al Señor, ofreciendo sacrificios y haciendo promesas. Mientras Jonás caía por las profundidades del mar, ¿qué creen que pasó? Dios había preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. No era cualquier pez. Era un pez enorme, tan grande que podía tragarse a un hombre entero sin problemas. Jonás no se ahogó, en cambio. Se encontró en el vientre oscuro y pegajoso de ese gigantesco animal. Imagina estar ahí, oscuro, con un olor a pescado. Y las paredes del vientre del pez moviéndose a su alrededor. Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. ¿Qué haría alguien en un lugar así? Pensar mucho. Jonás se dio cuenta de su error. Estaba arrepentido. Desde el fondo del vientre del pez, Jonás oró al Señor su Dios. Clamó a Dios, le pidió perdón, reconoció que había desobedecido y prometió que obedecería de ahora en adelante. Dijo cosas como: de mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol grité y tú oíste mi voz. Y también, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es del Señor. Después de esos 3 días y 3 noches, Dios le habló al pez, y el pez, que era muy obediente, vomitó a Jonás en tierra firme. Imaginen el alivio de Jonás al sentir la arena bajo sus pies y ver la luz del sol. Seguramente estaba empapado, con olor a pescado, pero vivo. Y entonces la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez, diciéndole: levántate, ve a Nínive, esa gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta vez Jonás no lo pensó 2 veces. Aprendió su lección. Se levantó y fue a Nínive, tal como el Señor le había mandado. Nínive era una ciudad tan grande que se tardaba 3 días en recorrerla de un extremo a otro. Jonás entró en la ciudad y comenzó a caminar, gritando a todo pulmón para que todos lo escucharan: dentro de 40 días Nínive será destruida. Era un mensaje duro. Pero Jonás lo proclamó con valentía. ¿Y qué creen que pasó? La gente de Nínive, desde el rey hasta el más humilde, le creyó a Dios. Se asustaron mucho por el mensaje de Jonás y decidieron cambiar sus vidas. Proclamaron un ayuno, lo que significaba que no comerían para mostrar su arrepentimiento, y se vistieron con cilicio, una tela áspera, para mostrar su tristeza por sus pecados. El rey de Nínive se levantó de su trono, se quitó sus ropas reales, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. En señal de profunda humildad, mandó un decreto por toda la ciudad diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben nada, que no coman ni beban agua, y cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y que cada uno se vuelva de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizás Dios se vuelva y se arrepienta y aparte de nosotros el furor de su ira, para que no perezcamos. Fue increíble. Al ver Dios lo que hicieron, cómo cambiaron sus vidas y se alejaron de su maldad, Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. La ciudad de Nínive fue salvada. Pero, ¿saben qué? Jonás se enojó mucho. Sí, se enojó. Se sentó fuera de la ciudad, bajo el sol abrasador, refunfuñando. ¿No es esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Le reclamó a Dios: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del castigo. Él quería que Nínive fuera destruida y Dios la había perdonado. Jonás estaba tan enfadado que le pidió a Dios que le quitara la vida. Entonces Dios, con mucha paciencia, le dijo a Jonás: ¿haces bien en enojarte tanto? Jonás salió de la ciudad y se hizo una enramada para protegerse del sol, esperando a ver qué pasaría con Nínive. Y Dios, en su infinita bondad y para enseñarle una lección, hizo crecer de repente una planta de ricino sobre Jonás. La planta creció tan rápido y tan grande que le dio una sombra fresca y agradable. Jonás se alegró muchísimo por la planta, estaba feliz.
Pero al día siguiente, al amanecer, Dios mandó un gusano que atacó la planta y ésta se secó. Y cuando salió el sol, Dios envió un ardiente viento solano del este. Y el sol golpeó la cabeza de Jonás tan fuerte que Jonás se desmayó. De nuevo, Jonás deseó morir, diciendo: mejor es para mí la muerte que la vida. Entonces Dios le dijo a Jonás: ¿haces bien en enojarte por la planta? Y Jonás respondió con terquedad: sí, hago bien en enojarme hasta la muerte. Y fue entonces cuando Dios le dio a Jonás una lección final muy importante. Le dijo: tú te preocupas por esta planta, por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que apareció en una noche y en una noche pereció. Y no me voy a preocupar yo por Nínive, esa gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda, y también muchos animales. ¡Qué gran lección! Dios le mostró a Jonás que su misericordia es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Jonás se preocupaba por una planta, pero Dios se preocupaba por toda una ciudad llena de gente que, aunque se había equivocado, estaba dispuesta a cambiar. Así termina la historia de Jonás, un profeta que aprendió de la manera más difícil, que no podemos escapar de Dios, que Dios es misericordioso con todos los que se arrepienten y que el amor de Dios es tan grande que abarca a todos, no solo a unos pocos. Querido Dios, gracias por la increíble historia de Jonás. Nos enseña que siempre nos das una segunda oportunidad, no importa cuántas veces nos equivoquemos. Ayúdanos a ser obedientes y a tener compasión por todos, así como tú nos la tienes a nosotros. Amén. Si les ha gustado esta historia bíblica, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más contenido como este. Compartan este video con sus amigos y familia, dejen sus comentarios abajo contándome qué les pareció la historia y qué lección personal obtuvieron de ella. Nos vemos en el próximo video. De corazón. Que Dios y la Virgen María los protejan.